vamos a lo siguiente entonces. Eintracht Frankfurt ha dejado al Barcelona con ¿qué imagen, Alex? Con una imagen de sí, pero no. O sea, una imagen O sea, de ganando no mejora. ganando no mejora. Ah, Ganando no mira. mejora. Ujú. Ganando no mejora. A ver, tuvo esos par de minutos de Jules Koundé con los dos buenos remates de cabeza, que por cierto es la primera vez que Koundé marca un doblete en su carrera profesional. Pero la primera parte les costó atacar defensas de 6. El Eintracht, que venía siendo una verbena para los equipos tanto en Champions como en Bundesliga, salvo de memoria, pero creo que había encajado 43 goles en 18 partidos, que era una auténtica barbaridad, lo que fue a no conceder y a buscar la receta de siempre, de la defensa adelantada, con un Nauf que lo interpretó muy bien, la verdad, su papel de llanero solitario en la punta de ataque. En teoría era una línea de 4, pero retrocedía a los dos hombres de banda para juntarse con 6, negación de espacios y precipitación sobre todo de Rafinha, que le dio mucho en los dos primeros partidos en los que regresó, especialmente aquel partido contra el Alavés, pero el problema del otro día era que se pisaba totalmente las zonas de influencia con Fermín. O sea, Fermín estaba de media punta, Rafinha dejaba mucho la banda, se venían todos para adentro y todavía le hacían más fácil la defensa al Frankfurt. Lo detectó muy bien Hansi Flick, metiendo a Rafinha en la segunda parte ya por dentro definitivamente para seguir con ese entra-sale del brasileño siempre, pero a Rashford le dijo, estate quietito ahí en la banda que necesitamos ensanchar la defensa rival. Y a partir de ahí el Barça mejora también con los cambios, con la entrada de Ferran Torres, también era comprensible lo que buscaba Hansi Flick en la alineación para darle un poquito de cariño a Robert Lewandowski, por ejemplo. Es interesante la consagración de Gerard Martín, que va mejorando como central zurdo, aunque en el gol pues, ese despeje pues, podía haber sido un poquito más contundente. Pero bueno, en definitiva es eso. No es un gran partido, ni mucho menos, pero es un partido en el que el Barça lleva las constantes vitales más o menos al mismo nivel. El segundo tiempo, sobre todo después del segundo de Koundé, Barak, el Barça entra en esta zona donde en algún momento yo le he dicho incluso, el Barça sabe controlar partidos sin apelar a la verticalidad de repente mal concebida como intención permanente de ir hacia el ataque y perdiendo el control de los partidos aún teniendo ventaja. ¿Llega a eso el Barça o simplemente no encuentra camino para lograr esa verticalidad? No, yo creo que no encuentra caminos, que el Eintracht no se los permite, que el Eintracht hace un partido ordenado. El Eintracht cuando sale y busca los partidos puede pasar cualquier cosa y le puede meter 6 goles el RB Leipzig o 6 goles el Borussia Mönchengladbach. Hoy hablaba Alex de la cantidad de goles que venía recibiendo en los últimos partidos, pero también cuando el Eintracht asume su inferioridad y dice vamos a salir con nuestra línea de 5 y con el equipo replegado y vamos a limitar riesgos, se para en el Diego Armando Maradona y le saca un 0-0 al Napoli también, ¿no? Y buscó hacer eso con el Barcelona. El Barcelona tuvo un poquitito más de luces que aquel Napoli y esas luces se basan en un centro de Rashford y remate de Koundé, un centro de Lamine Yamal, remate de Koundé en un espacio de que si cualquiera se fue al baño en ese minuto se perdió los 2 goles y el Barça fue muy poco más. Podemos hablar de manejo de partido y un montón de cosas y siempre hay que hacerlo en función de un rival menor, muy menor, como es el Eintracht Frankfurt, que por otro lado hay que mencionar, es un equipo que logra reciclarse, que es increíble cómo pierde a su goleador todas las temporadas, porque el último fue Kitique, y antes fue Colomboani, y antes fue Silva, y antes fue Aller, y antes fue Jovic, y el equipo ahora tiene a Burkhardt, pero Burkhardt no salió a jugar ese partido porque estaba lesionado, entonces tampoco tenía una amenaza en ataque como ha solido tener este Eintracht, que además perdió a Pacho recientemente y que claramente está en Champions League con mucho mérito, pero que no es un equipo de Champions League, no es un equipo que aspira a competir en el Camp Nou y sin embargo lo hizo desde el orden, desde la minimización de riesgos y de un Barcelona atascado al que no le tuvieron que ganar las prisas gracias a esos 2 remates de cabeza de Koundé, pero más allá de esas 2 ocasiones de gol, muy poquito tampoco el Barça. Tampoco podemos hablar de una actuación fenomenal del arquero, o de remates al poste, o de un equipo fluido, o como he oído que cuando Rashford entró al campo cambió totalmente. No, hizo un buen centro Rashford, Koundé lo remató bien, y un minuto después pasó lo mismo con Lamine Yamal, y el Barça ganó 3 puntos muy necesarios, porque aunque esta Champions League es muy benevolente,
se estaba quedando ya muy lejos de los Eso iba a 8 preguntar primeros. ahora. Una cosa primero con Ricardo. No iba a decir que Rashford había cambiado el partido, pero sí te iba a preguntar si no es un futbolista subestimado desde su influencia en el Barcelona. No lo sé. No sé si tenemos los suficientes elementos para juzgarlo como tal, ¿no? Yo creo que es un futbolista que cuando ha tenido que echar mano de él, Hansi Flick, en distintos roles, a veces de arranque y a veces de recambio, a mí me gusta más de lo segundo, termina, creo que respondiendo, ¿no? No es un futbolista que se salga para mí, ni mucho menos, ni que se acerque a lo que alguna vez fue, particularmente cuando terminaba la última Copa del Mundo, ahora que ya se viene otra más. Ese semestre de Rashford después del Mundial era espectacular con el United. De eso está lejos todavía ese futbolista, ¿no? Pero es una pieza que ha sumado a un Barça en horas bajas. Hace un rato hablábamos del Madrid y del City en horas bajas. Creo que a este Barcelona también le está costando en ese sentido, con la referencia de lo que fue el año pasado. Y ahí está intentando acercarse, sigue dando luces de eso, sigue siendo un equipo con mucha capacidad para reaccionar a través muchas veces de los futbolistas que entran de recambio, como ahora le podría haber tocado al inglés, de levantarse de desventajas como le vuelve a pasar ahora. Y luego de sacar adelante partidos vitales. El Barça lo viene haciendo recientemente, ¿no? Partidos que le han permitido volver a ser líder de la clasificación en España y ahora partidos o resultados que le permiten seguir aspirando a meterse entre esos 8 o mejorar su posición en tabla de donde venía rezagado, ¿no? Vamos a ver la tabla de posiciones de la Champions League en esta fase de liga para entender también por dónde es que está el Barcelona y hacia dónde debe ir. La realidad es que debe entrar o quiere entrar entre los primeros 8. En carrera también hay otros equipos que están encima del Barcelona por esos lugares, hasta 6 equipos mejor que ellos en la tabla. Alexis, tendrían que pasar no solamente que los 2 partidos que le quedan al Barça, que son contra el Slavia Praga y contra el Copenhague, al Barça lo salde con triunfo, sino que otros 6 equipos no sumen tantos puntos como el Barcelona. Sí, el año pasado entró el Atalanta con 16 puntos, pero este año va a estar difícil entrar. Va a estar más fácil entrar, va a estar más difícil entrar a los primeros 8 y más accesible el playoff. Claro, porque al haberse incrementado la bolsa de puntos de la parte de arriba, pues la bolsa de puntos de la parte de abajo ha disminuido. Y entonces el año pasado, por ejemplo, con 10 puntos se quedó fuera. Creo que fue el Eintracht, ¿no? El que se quedó. No, el Eintracht no. ¿Quién fue el que jugó contra el Paris Saint-Germain en la última jornada? Fue un equipo alemán. No, pensaba que decías. No recuerdo quién fue. No recuerdo quién fue, pero El Stuttgart, correcto. El Stuttgart. Se quedó fuera con 10 puntos y yo creo que ahora con 10 te vas a meter. Incluso te podrías meter con 9. Ahora mismo incluso te puedes meter con 7. Todavía el Villarreal no está matemáticamente eliminado, aunque con 7 es prácticamente imposible entrar. Y sin embargo, por arriba la cosa se ha puesto más dura. Además, en esta jornada han pasado 2 cosas que perjudican mucho a los equipos que aspiran a entrar con 16. Ya ha sido la victoria del Liverpool y la victoria del City, porque los 2 equipos han ganado ante 2 de los que estaban ya muy arriba y son 2 equipos, el Inter y el Real Madrid, que aun con esa derrota, ganando sus 2 últimos partidos, todavía pasan de largo de 16, con lo cual lo que han hecho ha sido meter en la pelea a 2 equipos que estaban al nivel del Barça si hubieran perdido, tanto el Liverpool como el Manchester City, con lo cual en esta jornada se ha encarecido todavía más entrar en el top 8. Si entra alguien con 10 puntos, que no va a ser fácil, va a tener que ser con una buena diferencia de goles, y de todos los equipos que tienen ahora mismo 10 puntos, el que tiene peor diferencia de goles es el Barça.